Entonces, bueno, vamos a revisar cómo es el protocolo Doppler venoso de miembros inferiores para trombosis. Dentro de los puntos claves a determinar, es importante la selección de los pacientes, es decir, aquellos pacientes que tienen riesgo de estar sufriendo una trombosis venosa profunda, cuáles son candidatos a hacerle un ultrasonido Doppler de miembros inferiores. Vamos a ver cuál es el protocolo del ultrasonido, cuáles son las consideraciones para realizar el seguimiento de ellos, la terminología para los informes de ultrasonido y los criterios diagnósticos. Entonces, la escala de Wells es una escala clínica para determinar el riesgo que tiene el paciente de tener una trombosis venosa. Entonces, esta escala va a determinar ciertas características clínicas y me da a dar un puntaje de ellas. Las más importantes pues tenemos acá el cáncer activo, la parálisis o la paresia o la inmovilización reciente de una extremidad, la postración en cama mayor de 72 horas en las últimas 12 semanas anteriores a la que requirió anestesia general o regional, sensibilidad localizada a lo largo de la distribución del sistema venoso profundo, que tenga toda la pierna hinchada, que tenga una hinchazón a nivel de la pantorrilla al menos de 3 centímetros, comparada con el lado asintomático medido 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. Y recordar que, por ejemplo, si tiene ambas piernas asintomáticas, se tiene en cuenta pues la que tiene mayor diámetro, ¿no? Edema con fobia confinado a la pierna sintomática, las venas superficiales colaterales que no sean varicosas, la trombosis venosa profunda previamente documentada y que le quita diagnóstico, le quita que usted tenga un diagnóstico alternativo al menos tan probable como una trombosis venosa profunda. Entonces, si yo tengo me da más de 2 puntos, iguales o mayores a 2 puntos, pues tenemos algo que me indica que hay una probabilidad de trombosis venosa profunda, es probable. Si tengo menos de 2 puntos, pues me indica que es poco probable. Eh, entonces, yo hago la escala de Wells y determino si tiene, aquí esto es mayor o igual a 2 puntos o menor de 2 puntos. Entonces, si tiene menos de 2 puntos, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo pedir un dímero D. Si este dímero D es negativo, pues yo descarto que tenga una trombosis venosa profunda y ya vamos a ver por qué. Si este dímero D es positivo, yo debo realizar un ecodoppler de miembros inferiores completo. Si ese ecodoppler pues me da negativo, pues ya la descarto. Si me da positivo, pues ya debo iniciar según el tratamiento de anticoagulación. Si es no concluyente, pues debo volver a explorar nuevamente al paciente. Entonces, el dímero D tiene una sensibilidad mayor o igual al 90% y ella se puede elevar en múltiples circunstancias. Por tanto, pues no es tan específica para determinar trombosis venosa, pero sí es muy importante si esta prueba me da negativo, ya que sí tiene un alto valor predictivo, mayor del 90% para excluir como tal trombosis venosa profunda. El Doppler venoso de miembros inferiores tiene una sensibilidad y especificidad mayores al 95% para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Como tal, ¿yo qué voy a ver en las venitas? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de las venas en escala de grises. Estas van a ser compresibles con una presión discreta, van a ser de paredes finas y lisas, aumentan de tamaño con la maniobra de Valsalva y el interior de la luz es generalmente anecoico, a menos de que exista un flujo lento o espeso. Las válvulas venosas normales son estructuras móviles lineales y delgadas que se abren y se cierran con el movimiento de la sangre a través de ellas. Eh, el flujo venoso siempre va a ser espontáneo, va a ser fásico y unidireccional. Y las venas de menor calibre, como son las venas de la pantorrilla, en algunas circunstancias se va a precisar realizar maniobras de compresión para detectar el flujo con Doppler color o espectral, porque es un flujo muy pequeño. El flujo venoso va a cesar bruscamente con la maniobra de Valsalva. ¿Y esto cómo se explica?
lo vamos a leer literalmente. Se produce una presión negativa intratorácica con un aumento de la presión positiva intraabdominal que altera el retorno venoso a nivel de los miembros inferiores. Esto cierra bruscamente las válvulas venosas e impide el reflujo al mismo tiempo que aumenta su calibre. Y por último van a presentar la maniobra de aumento positivo, que es si yo hago una compresión distal de la vena, voy a ver cómo en su porción proximal esta venita pues va a aumentar de calibre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo es el flujo venoso en su espectro. Entonces, cuando hay expiración, este flujo pues está algo aumentado. Cuando yo inspiro, por lo que ya mencionamos anteriormente, ese flujo disminuye, ¿sí? Y cuando yo hago el valsalva, recuerda, hago el cierre, impide el paso de la sangre. Entonces, se interrumpe ese flujo. Y si yo hago una compresión distal, ese flujo va a aumentar, como lo vemos acá representado. En este caso tenemos una onda espectral de un análisis de una venita del miembro inferior, donde lo que vemos es lo que mencionamos acá. Vemos cómo ese flujo es espontáneo y es fásico. Con respecto a la maniobra de Valsalva, lo que vamos a ver es que viene acá, vemos cómo tiene su flujo fásico, ¿sí? Hace la valsalva, entonces se cierra, aumenta el flujo y finalmente se cierra las válvulas y por ende va a haber ausencia del flujo durante la valsalva. Este es durante la valsalva y vemos que en el análisis Doppler color pues no observamos que haga color ni tampoco en el espectro pues haya ningún espectro. Por el contrario, si yo hago una compresión distal, vemos cómo aumenta el flujo, ¿sí? Aumenta el flujo. Y ya si finalmente dejo de hacer la compresión, pues va a tener su flujo normal. ¿Cómo hago el diagnóstico de trombosis? Entonces, el diagnóstico de trombosis lo hago cuando hay una falta completa de compresibilidad en la venita, o sea, cuando yo la comprimo y no comprime, y hay un aumento de tamaño en esta. Lo sospecho y lo confirmo, pues si tengo la presencia de un trombo completo parcial o flotante en el interior de la vena. Y por ende voy a revisarlo con análisis Doppler y espectral y si yo observo ausencia de flujo en el Doppler espectral o color, pues me va a confirmar el diagnóstico. De todas formas, si yo hago compresión distal, pues vamos a ver ausencia de ese aumento normal como el que vemos acá, ¿no? Va a ocurrir que no haya aumento del flujo debido a que no, pues a que está trombosado. Entonces, ¿cómo vamos a ver el trombo agudo? Lo vamos a ver hipoecoico, discretamente hiperecoico. Y si vamos a ver un trombo que es endoluminal central, sin contacto con las paredes venosas y a veces móvil, esto es lo que se denomina un trombo flotante y este es el que tiene alto riesgo de embolizar. Con respecto al trombo crónico, es importante definir que la mayor parte de las trombosis agudas, el 70%, sobre todo cuando afectan el sector iliofemoral-popliteo, suelen evolucionar a secuelas crónicas a pesar de un tratamiento correcto. El resto de las trombosis venosas profundas, el 30%, evolucionan a una resolución completa con permeabilidad, colapsibilidad y función valvular normal. El trombo crónico se caracteriza por la presencia de un colapso parcial, es diferente al trombo agudo que vimos que no colapsaba nada, de la vena a la presión con la sonda ecográfica. El calibre de la vena suele estar reducido debido a la retracción que ejerce el trombo sobre la pared venosa, que suele estar engrosada. Esto es importante porque en el trombo agudo vimos que la venita está dilatada. Los septos intraluminales que dividen la luz venosa en varios canales de flujo o incluso focos de calcificación. Entonces vemos que ya hay una recanalización del trombo y empezamos a ver cómo hay un flujo con el análisis Doppler. Mayor ecogenicidad que el trombo agudo, o sea, lo vamos a ver más hiperecogénico.
Entonces, estos son unos diagramas de ejemplos. Entonces, lo normal es que acá está la venita representada con azul y el rosa, pues la arteria. Vemos que si yo comprimo, ella comprime totalmente. En el caso de las trombosis agudas, vemos que en su interior va a estar dilatado, mírelo comparado con la venita, con la arteria, y vemos que no comprime a pesar de ejercer presión sobre ella. Este sería el caso de la trombosis aguda. En el caso de la trombosis crónica, dijimos que primero el tamaño. Entonces, el tamaño va a estar reducido porque dijimos que eh, el trombo ejerce una fuerza sobre las paredes, ¿sí? Y el tamaño va a estar reducido, el de la vena. Y si yo la comprimo, va a tener una compresión parcial. Y en algunas ocasiones ese trombo puede tener unos eh, septos o puede estar parcialmente recanalizada, como es la representación en este caso. Entonces, para hacer el análisis, el Doppler, entonces tenemos que tener una posición del paciente. En este caso, el paciente debe estar en decúbito supino, en una posición antitren del Lembour, menor o igual a 25 grados. La extremidad debe tener una rotación externa con la rodilla discretamente flexionada y la musculatura relajada. Y este es el ejemplo de la posición adecuada. Entonces tenemos la cadera con una rotación externa ligeramente flexionada a la rodilla. Esto nos va a permitir, sin tener que movilizar el paciente, poder revisar todo el trayecto de las venitas. Sin embargo, en este ejemplo que ponemos acá, es que vimos que el paciente se pudo sentar en la camilla y podemos evaluar más fácilmente lo que es el segmento por debajo de la poplita. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de cómo vamos a ver las venas de los miembros inferiores. Vemos en este caso la vena femoral común, que recordemos que ella va a estar más medial y a la misma altura de la arteria. Vemos cómo al generarle compresión, cómo se representa que esta colapsa totalmente. O sea, esto es una venita normal. La vena femoral propiamente dicha, vemos que va posterior a la arteria y vemos cómo comprimen totalmente. Y la poplitea vemos que está algo anterior y hacia medial en comparación hacia la arteria. Y vemos igual cómo comprime normalmente. Aquí tenemos entonces en los diferentes puntos en donde yo debo evaluar. Entonces aquí a nivel inguinal vamos a encontrar el nervio femoral, que es el que está más externo o más lateral. Luego viene la arteria, que es la arteria femoral común. Y por último la vena femoral común. Recuerde que es como van, o sea, vena, arteria y nervio. La vena en este caso es la más medial. Y luego si nos vamos un poquito más abajo, vemos la división de la arteria femoral común en superficial y en profunda, que claramente se va a ir más posterior la profunda. Y la vena femoral, entonces vamos a encontrar que va a unírsele la safena mayor y en este punto es lo que se denomina la unión safeno-femoral. Y va a mostrar el clásico ejemplo que todo el mundo que todo el mundo dice, que es el de Mickey Mouse. Bueno, por este lado tenemos acá la venita. Igual es una representación de la vena y la arteria, en donde pues esta es la femoral superficial y vemos cómo se genera compresión sobre la venita y totalmente desaparece, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos en donde vemos la compresión de la vena femoral común derecha al comprimirla, como ella se colapsa totalmente. Y vemos cómo vamos evaluando la vena femoral. Acá vemos cómo comprime adecuadamente. Esta es una imagen en longitudinal de la arteria femoral de la arteria femoral común. Vemos cómo se divide en femoral superficial y en femoral profunda.
Esta es la arteria, ¿no? Y acá vemos la venita, vemos cómo viene la vena femoral común y nos da igual una vena femoral propiamente dicha y una vena femoral profunda. Recordar que la vena femoral profunda no alcanzamos a evaluarla en su porción más distal, sino usualmente acá aproximan a la unión con la superficial o la femoral propiamente dicha. Aquí vemos un ejemplo y vemos cómo es el flujo en longitudinal de la vena femoral propiamente y la vena femoral profunda. Aquí evaluándolo con Doppler color y vemos por encima la arteria femoral. Y en el análisis espectral, pues vemos cómo tiene su eh, espectro fásico que va en relación pues a la respiración. Es importante que estas imágenes que vemos acá, que es una imagen lineal ecogénica que va acá ligada a la pared de la venita, esto está en relación a las válvulas. Y cuando ocurre el valsalva, recordamos que esta válvula se cierra e impide el paso o el flujo de la sangre e impide que haya retorno como tal o impide el reflujo venoso, ¿no? Entonces vamos a ver acá este videito. Vemos cómo hace el valsalva y cómo se cierra la válvula. Vuelve y abre. Bueno, recordar que hasta en un 25% de las personas podemos encontrar duplicación de la vena femoral y de la vena poplitea. Lo que vemos en este ejemplo es una duplicación de la vena femoral en un corte longitudinal con análisis Doppler color. Y aquí vemos es en un corte transversal, vemos cómo están las dos venitas y vemos la arteria femoral. Y por último aquí tenemos una flebografía donde vemos la duplicación de la vena y cómo se unen acá más distalmente. Recordar que la vena femoral se va a convertir en la vena del canal de Hunter. El canal de Hunter es el canal o canal de los aductores. Está conformado por el aductor mayor, el sartorio y el vasto medial. Y dentro de ellos va la vena y la arteria del canal de Hunter, que es lo que estamos viendo acá en la representación de la escala de grises. Esta sería la venita del canal de Hunter. Entonces, en algunas circunstancias, esta vena no logramos evaluarla fácilmente con la compresión de solamente del traductor debido a que pues se encuentra dentro de, de estos músculos. Por ende utilizamos lo que se denomina pues la compresión con doble o con doble mano, donde lo que hacemos es con la mano que tenemos el traductor hacemos compresión y por otro lado externamente le hacemos compresión con la manita. Entonces aquí estamos como evalúa la compresión de la vena a nivel del canal de Hunter, cómo comprime adecuadamente. Aquí tenemos la vena poplitea, aquí estamos evaluando la vena poplitea, vemos que es un poco más superior, más anterior, perdón, más anterior con respecto pues a la arteria como tal. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos los múltiples cortes a nivel de la pierna. Entonces, este primer corte lo que tenemos o nos representa son los vasos popliteos, la arteria y la vena como tal. Y lo que vemos acá es el nervio ciático. Recordar que el nervio ciático se va a dividir en lo que es el nervio tibial posterior, que es el que vemos acá. Y acá, bueno, aquí iría este otro, que es el nervio peroneo. ¿Sí? Entonces, por otro lado, pues vemos acá, esta es una representación de una duplicación de la vena poplitea. Vemos que tiene dos venitas popliteas, la arteria poplitea. Por este lado tenemos el nervio ciático y acá tenemos, ya se ha dividido en el nervio
peroneo, peroneo y en el tibial posterior. Bueno, bueno, esta representación, entonces lo que está representado con 1 pues va a ser la arteria, con 2 va a ser la vena poplitea, con 4 es el nervio tibial posterior, con 8, que es el que se ve más anterior, es la vena safena menor. Con 7 vamos a ver las venas gemelares internas como tal. Por este lado tenemos que lo que está representado con 4 es el nervio tibial posterior. Representado con 11 van a ser las venas tibiales posteriores. Representado con 12 van a ser las venas peroneas. Y representado con 13 va a ser la vena sólea. ¿Sí? Y vemos acá cómo representa en este punto el corte. Bueno, es importante recordar que hay referencias anatómicas como tal y que vemos en este caso los vasos tibioperoneos y vemos cómo se comprimen los tibiales posteriores en este caso, mira acá, en este caso, y vemos la compresión de los peroneos. Aquí lo que se hizo es hacerle una compresión distal al paciente. Vemos la pulsatividad de las arterias y vemos cuando se le hace compresión cómo se llenan los vasos venosos. Igual aquí vemos a nivel de los vasos tibioperoneos, vemos la maniobra de compresión distal, como es importante para estos vasos que tienen un menor flujo comparados con los del segmento iliofemoral. Bueno, ahora vamos a ver estos casitos. Entonces vemos una trombosis venosa superficial. Esta es la vena safena mayor. Esta es la vena safena mayor. Y vemos cómo en su interior contiene un trombo, ¿sí? Ecogénico con algunas áreas hiperecogénicas. Y aquí lo vemos longitudinalmente y axialmente. Vemos cómo ese trombo llega hasta la unión safenofemoral. Aquí vemos la vena femoral común, esta sería la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Aquí vemos una trombosis aguda de la femoral común. Vemos este super trombo que está en la femoral común. Lo vemos acá. Vemos cómo hay un flujo parcial por el trombo. Es una trombosis parcial. Bueno, aquí vemos otro casito de la vena femoral común. Vemos que al aplicarle compresión, pues no comprime. Lo vemos acá en esta tomografía con contraste en su fase venosa. Vemos cómo llena, cómo se ve el contraste en la contralateral del lado derecho. En el lado izquierdo pues hay ausencia y está pues isodensa como tal. Y acá vemos al análisis Doppler, vemos ausencia del flujo y al análisis espectral como tal, pues vemos que realmente el flujo es mínimo. Aquí lo mismo, vemos por este ladito la ilíaca externa, total, esta es la ilíaca externa totalmente trombosada. Vemos que no hay paso del flujo como tal. Y es importante determinar que cuando hay trombosis crónicas, vamos a poder ver colaterales. Entonces vemos aquí lo que es la unión saphenofemoral y vemos esta que es la vena pudenda que va a permitir el drenaje venoso del miembro inferior hacia la ilíaca interna. O sea, busca una colateral o un punto de salida como tal.
Aquí vemos la arteria, bueno, ilíaca, y vemos la vena ilíaca externa que no hay flujo. Aquí está pues todo trombosado. Y vemos la vena obturatriz en la cual pues va a drenar pues, a la ilíaca interna para buscar un sitio de drenaje. En este otro caso vemos la vena ilíaca izquierda, vemos el trombo en su interior, ¿sí? Este es otro ejemplo. En este otro corte también vemos la femoral superficial, ¿sí? Totalmente trombosada como tal, no hay flujo. Aquí estamos evaluando las peroneas izquierdas y vemos cómo tienen un trombo en su interior y cómo hay. Aquí lo que vemos es la arteria que pulsa y vemos que realmente no hay un flujo parcial realmente de esos trombitos. Aquí vemos de la vena sólea, vemos que no comprime. Y al análisis pues espectral, pues vemos que hay ausencia del flujo. Aquí ya vemos lo que es una trombosis crónica y vemos cómo hay recanalización del flujo por los trombos y vemos cómo se altera como tal o cómo hay reflujo tras las maniobras pues, de compresión distal, ¿no? Bueno, con respecto al seguimiento, entonces la trombosis venosa profunda aguda de la pantorrilla que es no tratada, se debe repetir la exploración en una semana antes si los síntomas progresan, eso es importante. Si hay progresión de la trombosis venosa profunda femoropoplitea, se debe tratar. Si es normal, pues no se debe hacer nada. Si el trombo persiste en la pantorrilla, no se trata. Repita la exploración a las 2 semanas. Por lo general no se garantiza el escaneo después de 2 semanas, o sea, no es necesario hacerlo después de 2 semanas como tal. Una trombosis venosa profunda aguda en tratamiento no se debe repetir a menos que exista un cambio en la exploración o que cambie el manejo en el paciente. Y el seguimiento al final del tratamiento para establecer una nueva línea de base, usualmente a los 6 meses. Resultados indeterminados. El dímero D puede ser útil si es negativo, ¿sí? O sea, y por lo que ya vimos. Y se recomienda repetir la exploración en 5 días a una semana para evaluar si hay cambios, cuando yo tengo un Doppler con un resultado indeterminado. Cuando hay preocupación por una trombosis venosa profunda recurrente o hay hallazgos equívocos de cicatriz versus recurrencia en el sitio de la cicatriz. O sea, cuando ya tuvo una trombosis y ya a mí me queda la duda como tal, si realmente está con una nueva trombosis o son cambios posteriores a esa trombosis que ya tuvo. Entonces, el dímero D pues, puede ser útil si le da negativo, el problema es si le da positivo. Entonces, se recomienda repetir la exploración en 1 a 3 días y en 7 a 10 días. Preocupación por una trombosis venosa profunda iliocabal, especialmente si el espectro es anormal o los hallazgos Doppler. Esto suele pasar mucho con los pacientes que son muy gorditos y no se alcanza a visualizar la ilíaca externa y mucho menos la cava. Entonces en ellos, pues, ¿qué hacemos? Pues hacemos una venografía por tomo, por resonancia, o bueno, el ultrasonido duplex de iliocava, pero es muy complejo a veces hacerlo en algunos pacientes. Y por último, cuando yo tengo una compresión extendida positiva o un ultrasonido de 2 regiones, donde tengo una trombosis venosa profunda aguda, repito la exploración, preferiblemente un ultrasonido duplex completa en 5 días a una semana para documentar la extensión completa de las venas de las extremidades inferiores.